Una tumba maya sellada durante más de 1000 años acaba de revelar un secreto que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre esta civilización. En lo profundo de la selva de Chiapas, donde el aire húmedo parece un muro invisible y los árboles centenarios forman un techo tan espeso que apenas deja pasar la luz del sol, un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrió algo que nadie esperaba. Lo que al inicio parecía una inspección rutinaria de conservación se transformó en uno de los hallazgos más sorprendentes de las últimas décadas. Era marzo. El sol aún no alcanzaba su punto más alto cuando uno de los trabajadores notó algo extraño en el muro de una pirámide apenas explorada. A primera vista, era una simple grieta en la piedra caliza, nada fuera de lo común en una estructura corroída por el tiempo y la humedad. Pero había algo inquietantemente perfecto en esa fisura. Los arqueólogos intrigados comenzaron a limpiar con cuidado. Lo que descubrieron los dejó helados. Aquella grieta no era natural. Era una entrada cuidadosamente sellada, diseñada con tal precisión que había permanecido invisible durante más de un milenio. Los antiguos mayas, maestros en el arte de ocultar y proteger lo sagrado, habían utilizado un sistema de camuflaje arquitectónico tan sofisticado que confundía por completo al ojo humano. Bloques perfectamente tallados imitando la irregularidad natural de la roca. Un portal sellado, pero jamás destruido, como si quienes lo construyeron hubieran querido asegurarse de que tarde o temprano, alguien, siglos después, encontrara el camino. El equipo comenzó entonces una labor minuciosa. Piedra a piedra, con cepillos, espátulas y lámparas de alta potencia, retiraron el sellado. Tras horas de trabajo, emergió una abertura oscura. Un corredor descendente, estrecho y húmedo, se adentraba en las entrañas de la pirámide. Nadie pronunció palabra. Solo el eco de los insectos y la respiración entrecortada de los arqueólogos acompañaba aquel instante. Cuando las primeras luces LED iluminaron el pasillo, los muros comenzaron a revelar lo que ocultaban. Glifos mayas tallados con una precisión extraordinaria cubrían cada superficie, pero había algo diferente en ellos. No relataban guerras, genealogías reales ni conquistas militares, como es común en la epigrafía maya. Estas inscripciones parecían hablar de otra cosa, de rituales desconocidos, de caminos ocultos, de ceremonias que no se encuentran en ningún otro registro hasta ahora. El pasillo de unos 20 metros conducía a una cámara circular en el corazón de la pirámide. Allí, bajo la luz titilante de las lámparas, apareció la visión que les cortó la respiración. Un sarcófago monumental de piedra caliza, cubierto de relieves tan detallados que parecía haber sido esculpido el día anterior. Y alrededor, dispuestas con precisión casi matemática, más de 30 vasijas ceremoniales. Algunas contenían restos de ofrendas alimenticias, otras objetos que los investigadores aún no logran identificar. La doctora Carmen Rodríguez, especialista en arqueoastronomía, lo resumió con una frase: "Lo que tenemos aquí no es solo una tumba, es un mensaje, un archivo de conocimiento sellado durante más de 1000 años. Lo más asombroso estaba por venir, cuando finalmente, con ayuda de maquinaria especializada, se logró levantar la tapa del sarcófago. Una losa de más de 2 toneladas sellada con resina natural que había actuado como conservante. Lo que apareció en su interior cambió para siempre la manera de entender a los mayas. Los restos humanos estaban en un estado de conservación excepcional, pero no eran los huesos de un gobernante cualquiera. Los objetos funerarios, la posición del cuerpo y las inscripciones que rodeaban la cámara funeraria apuntaban a algo completamente inédito. Habían encontrado a un individuo que portaba un título jamás visto en la epigrafía maya, el guardián de los caminos ocultos, y con él un conjunto de símbolos, fórmulas y objetos que no deberían existir en esa época. Este hallazgo, oculto durante más de un milenio en la selva de Chiapas, apenas comienza a revelar sus secretos. Acompáñame en este viaje, porque lo que descubrirás en las próximas partes no solo desafiará lo que sabemos de los mayas, sino que te hará cuestionar cuánto de su conocimiento se perdió y cuánto sigue escondido esperando ser revelado. Suscríbete y sigue conmigo este recorrido, porque la historia que estás a punto de conocer es mucho más extraordinaria de lo que jamás imaginaste. Cuando la losa del sarcófago cedió con un crujido que retumbó en la cámara, el aire encerrado durante más de 1000 años escapó como un suspiro denso y metálico. Los arqueólogos retrocedieron instintivamente. El olor era acre, como hierro oxidado mezclado con resinas antiguas. Dentro, el cuerpo descansaba en una posición insólita. No yacía extendido como era común en las tumbas de la élite maya, sino en cuclillas, como si aún aguardara el inicio de un ritual.
Los huesos, sorprendentemente íntegros, estaban cubiertos por capas de cinabrio, aquel mineral rojo intenso que los mayas usaban para simbolizar la sangre y la vida eterna. Pero lo que más desconcertó a los investigadores no fue la postura ni el cinabrio, fue el ajuar funerario. A los lados del esqueleto aparecieron máscaras talladas en jade, algunas con incrustaciones de obsidiana que reflejaban la luz de las lámparas con un brillo inquietante. Había collares de conchas marinas provenientes del Caribe y figuras de animales talladas en hueso que parecían representar jaguares, serpientes y aves míticas. Entre las manos del difunto, cuidadosamente colocados, reposaban 2 cilindros de obsidiana pulida. Al enfocarlos con la luz, su superficie proyectaba destellos que recordaban a espejos negros, objetos que en la cosmovisión maya estaban asociados con la adivinación y el acceso al inframundo. La inscripción en el muro, escrita en glifos minuciosos, ofrecía una pista clave. Aquel individuo no era un rey ni un sacerdote común. El título, traducido por los epigrafistas, lo nombraba como Ash Kuhun Tashtun, que en lengua maya clásica podría interpretarse como el guardián de los caminos ocultos. ¿Qué significaba ese título? Nadie lo sabía. No aparece en los códices conservados ni en las estelas de ciudades mayas conocidas como Palenque, Copán o Tikal. Era algo distinto, único, como si perteneciera a un linaje secreto cuya misión no era gobernar sobre hombres, sino custodiar un conocimiento reservado a unos pocos. El detalle que más inquietó al equipo fue un conjunto de objetos depositados a los pies del sarcófago, 4 vasijas cerradas herméticamente. Al abrirlas hallaron semillas carbonizadas, fragmentos de resinas y polvo mineral cuidadosamente almacenado. Una de las vasijas contenía lo que parecía ser polvo de hematita mezclado con restos de carbón. Otra, fragmentos de copal endurecido. Y en la tercera, un conjunto de pequeñas cuentas de jade junto con restos de una sustancia orgánica aún no identificada. Era como si aquellos recipientes fuesen parte de un kit ritual destinado a reproducir ceremonias específicas. Los arqueólogos se miraban en silencio, conscientes de que cada objeto habría más preguntas que respuestas. ¿Era este guardián un chamán, un sacerdote de cultos desconocidos o un astrónomo que entendía los movimientos del cielo como puertas hacia otras dimensiones? De pronto, un descubrimiento añadió aún más misterio. Bajo el cuerpo, al retirar cuidadosamente el polvo de cinabrio, apareció un objeto que parecía imposible para su tiempo. Una tablilla de piedra, pulida hasta alcanzar una suavidad sorprendente, cubierta de glifos diminutos grabados con una precisión quirúrgica. Pero lo más extraño no era la escritura. Eran las figuras que acompañaban a los glifos, mapas estelares, diagramas geométricos y lo que parecía un registro de eclipses y ciclos lunares extendidos a siglos en el futuro. Era como si aquel guardián hubiera llevado consigo no solo símbolos religiosos, sino un archivo astronómico que trascendía lo ritual. Los mayas, sabemos, fueron grandes observadores del cielo. Construyeron calendarios con una precisión asombrosa, capaces de calcular eclipses solares y lunares con siglos de anticipación. Pero lo que se hallaba en esa tablilla iba más allá. Un registro tan detallado que algunos investigadores lo calificaron como un código perdido de astronomía maya. El silencio en la cámara se hizo absoluto. Nadie quería ser el primero en romperlo. La pregunta flotaba en el aire como un peso imposible de ignorar. ¿Para quién fue enterrado este conocimiento? ¿Y por qué alguien decidió sellarlo en una tumba, oculto durante más de 1000 años en lo más profundo de la selva? Los arqueólogos encendieron un generador portátil para iluminar mejor la cámara. La luz blanca bañó los muros cubiertos de glifos, y fue entonces cuando notaron algo que antes había pasado desapercibido: un patrón. No eran simples inscripciones funerarias. No eran oraciones dedicadas a los dioses ni listas de linajes reales. Los glifos parecían ordenados siguiendo un trayecto, como si fueran estaciones en un recorrido. El doctor Alejandro Montes, especialista en epigrafía maya, lo explicó con voz temblorosa. Esto es un mapa. Y en efecto, al trazar las líneas que conectaban ciertos glifos, emergía el dibujo de un camino. Un sendero que comenzaba en la representación de una ciudad reconocible, Palenque, y continuaba hacia puntos aún indescifrables, ocultos en la espesura de la selva. Lo más desconcertante es que ese mapa no terminaba en ninguna ciudad conocida, sino en un símbolo enigmático. Un círculo con 4 rayos que partían de su centro, como un sol o una puerta. El hallazgo desató un murmullo entre los presentes. Si aquel muro era realmente un mapa, entonces el guardián había sido enterrado no solo como un custodio de secretos rituales, sino como guía de un conocimiento geográfico y simbólico que se extendía más allá de lo que conocemos de la civilización maya.
Pero el misterio no terminó ahí. Al examinar el sarcófago por completo, encontraron algo escondido en un compartimento lateral, invisible a primera vista. Un pequeño cofre de piedra sellado con resina y fibras vegetales. Tras varias horas de trabajo, lograron abrirlo. Dentro había un objeto que no encajaba con lo que se esperaba en un contexto funerario. Una concha marina grabada con inscripciones microscópicas, tan diminutas que apenas podían percibirse a simple vista. Al observarla con lentes de aumento, las figuras revelaron lo imposible. Secuencias numéricas. Series de barras y puntos que parecían cálculos, como si se tratara de registros matemáticos. Los mayas fueron una de las pocas civilizaciones del mundo antiguo que desarrollaron el concepto del cero, y su sistema de numeración vigesimal les permitió realizar cálculos astronómicos con una precisión asombrosa. Pero lo que se encontraba en esa concha era más complejo. Números que parecían proyectar fechas muy posteriores al periodo en que fue sellada la tumba. Algunos epigrafistas sugirieron que se trataba de cómputos de la llamada cuenta larga, un sistema que les permitía registrar periodos de miles de años. Era como si el guardián hubiera dejado una predicción, un cálculo proyectado hacia tiempos que ni siquiera alcanzó a vivir su propia civilización. El silencio era sobrecogedor. Aquella tumba, que al principio parecía solo un hallazgo arqueológico excepcional, se había convertido en algo más inquietante. Un archivo. Un depósito de conocimientos cuidadosamente oculto, destinado quizá a quienes fueran capaces de encontrarlo siglos después. Lo más desconcertante llegó cuando las lámparas iluminaron la bóveda superior de la cámara. Allí, entre dibujos de serpientes emplumadas y figuras humanas en trance, se distinguía una escena central. Un hombre de pie, sosteniendo un espejo de obsidiana frente a su rostro, y detrás de él figuras que no parecían humanas. Criaturas con cabezas alargadas, ojos desproporcionados y cuerpos envueltos en lo que parecía plumaje o armaduras rituales. ¿Era aquello una representación mitológica, una metáfora de los dioses, o un testimonio de visiones chamánicas bajo estados alterados de conciencia? Los arqueólogos sabían que no podían afirmarlo de inmediato, pero la imagen tenía un poder inquietante. Parecía advertir que aquel guardián había visto o había querido dejar constancia de algo que no pertenecía al mundo cotidiano. Cada descubrimiento, cada objeto, cada glifo de esa tumba sellada en Chiapas empujaba más preguntas que respuestas, y la certeza se imponía entre los investigadores. Aquella cámara no era un simple lugar de descanso eterno, era un mensaje encriptado dejado por los antiguos mayas para un futuro que tal vez es ahora. El aire en la cámara funeraria se volvió más espeso con cada minuto. No era solo la humedad atrapada durante más de un milenio, era la sensación casi física de estar ante algo que no debía haber sido encontrado tan fácilmente. Los arqueólogos continuaron el registro con precisión quirúrgica, y fue entonces cuando uno de los asistentes, al revisar una de las paredes laterales con luz rasante, descubrió algo extraordinario. La superficie de piedra no era lisa. Bajo la capa de depósitos minerales había un relieve oculto, figuras humanas talladas con tal detalle que parecían moverse bajo la luz. Hombres y mujeres avanzando en fila, cargando estandartes y ofrendas, como si se tratara de una procesión. Pero todos ellos miraban hacia un mismo punto, representado en el muro como un gran círculo rodeado de llamas. No era el sol tal como lo conocemos, era un sol encerrado, un astro contenido. La doctora Rodríguez, experta en iconografía, susurró con voz grave: «Este no es un relato de lo que hicieron, es una advertencia de lo que vieron». Mientras documentaban aquella procesión tallada, hallaron algo aún más desconcertante. A ras del suelo, cubierto por polvo y pequeños fragmentos de cinabrio, había una serie de piedras alineadas. Al limpiarlas, apareció un patrón geométrico perfecto. Un círculo central rodeado de 13 piedras más pequeñas. Para los mayas, el número 13 tenía un peso sagrado. Representaba los niveles del cielo en su cosmovisión. El círculo del suelo, entonces, no era un adorno, era un altar. Los arqueólogos comprendieron que estaban dentro de un espacio que había sido diseñado no solo para albergar un cuerpo, sino para recrear una ceremonia. El guardián no descansaba en silencio. Estaba rodeado de un escenario ritual destinado a comunicar un mensaje. Al examinar las vasijas dispuestas alrededor del sarcófago, hallaron restos de pigmentos azules, el famoso Maya Blue, un color obtenido de la mezcla de índigo con arcilla de paligorskita, resistente incluso al paso del tiempo. Ese pigmento había sido usado en sacrificios y ceremonias vinculadas a los dioses de la lluvia y la fertilidad. Pero aquí, mezclado con el cinabrio rojo y con partículas de obsidiana triturada, adquiría un significado distinto.
Parecía un código cromático, una combinación pensada para evocar vida, sangre y espejo. Lo más impactante fue descubrir en una esquina de la cámara una inscripción grabada en un bloque aislado. A diferencia del resto, estaba orientada hacia adentro, como si no hubiera sido pensada para ser vista por cualquiera. Traducida con cautela, decía: «El guardián no duerme. Camina donde la piedra abre su boca y el cielo se pliega sobre sí mismo». Nadie en ese momento se atrevió a especular en voz alta lo que significaba. Pero la frase resonaba con una fuerza inquietante. ¿Era una metáfora de la muerte y el inframundo, o una descripción de fenómenos astronómicos observados por los mayas y registrados en clave ritual? El hallazgo adquirió entonces una dimensión inesperada. Aquel sepulcro no era solo un testimonio de poder o de fe. Era una cápsula de advertencias, un relato encriptado en piedra, color y geometría, donde cada símbolo parecía cumplir una función precisa. Mientras los arqueólogos seguían trabajando, con los guantes y el pulso firme, la sensación era inevitable. Más que abrir una tumba, habían abierto un libro que no todos deberían leer. La cámara funeraria parecía resistirse a entregar sus secretos. Cada objeto revelado no cerraba respuestas, sino que abría nuevas grietas en el entendimiento. Y fue precisamente en ese estado de expectación donde ocurrió el hallazgo más desconcertante de todos. Uno de los arqueólogos retiró con delicadeza un bloque de piedra que cubría la base del sarcófago. Debajo, envuelto en fibras vegetales endurecidas por el tiempo, apareció un espejo circular de obsidiana. No era un adorno cualquiera. Su superficie, aún pulida tras más de 1000 años, devolvía un reflejo oscuro, casi líquido, que absorbía la luz en lugar de devolverla. En la cosmovisión maya, los espejos de obsidiana eran portales hacia el Xibalbá, el inframundo. Los chamanes los utilizaban para adivinar, para entrar en trance, para dialogar con entidades invisibles al ojo humano. La particularidad de este espejo era su reverso. Tallado con una precisión imposible a simple vista, mostraba una serie de círculos concéntricos atravesados por líneas que recordaban órbitas. Entre ellos, figuras diminutas representaban astros, la luna creciente, el sol y lo que parecía ser Venus, el planeta que los mayas observaban obsesivamente como estrella matutina y vespertina. Los investigadores quedaron helados. Era un mapa celeste incrustado en un objeto ritual, un puente tangible entre astronomía y religión. Pero el espejo escondía aún más. Bajo la luz rasante surgió un detalle inquietante. En el centro de la figura no había un astro, sino algo distinto. Un punto rodeado por símbolos que al ser traducidos parecían decir: la puerta que se abre. ¿Era una metáfora del tránsito entre la vida y la muerte? ¿O la representación de un fenómeno astronómico que los mayas habían observado con ojos distintos a los nuestros? El hallazgo del espejo cambió el tono en la cámara. Ya no se trataba de un entierro suntuoso, sino de un espacio diseñado para contener una tecnología simbólica, objetos que servían tanto de herramienta ritual como de archivo científico. Los mayas habían unido lo místico con lo práctico, lo espiritual con lo astronómico, en un mismo lenguaje. Mientras tanto, los epigrafistas analizaban más glifos en los muros. Uno de ellos destacaba sobre todos. Representaba a un hombre sosteniendo el mismo espejo, rodeado de figuras que parecían moverse entre dos mundos. La inscripción, fragmentada por el paso de los siglos, pudo leerse en parte. El guardián ve lo que los otros no deben ver. El guardián guarda el camino del sol oculto. Los arqueólogos comprendieron entonces la magnitud del título funerario. Ash Kuhun Tashtun, guardián de los caminos ocultos. No era solo un rango religioso ni político. Era una función cósmica. Aquel hombre había sido enterrado con el deber de custodiar portales, entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte, entre el cielo y la tierra. La cámara se convirtió en un escenario de tensión palpable. Cada objeto descubierto no solo aportaba información, sino que hacía sentir que los límites entre ciencia y mito se desdibujaban. El espejo, ahora cuidadosamente embalado para su análisis, parecía seguir reflejando algo más que rostros humanos. Parecía proyectar, silencioso, el eco de un conocimiento que había sobrevivido a los siglos en el corazón de la selva. El guardián, sellado durante más de 1000 años en Chiapas, comenzaba a hablar. Y lo hacía con símbolos tan poderosos que incluso hoy, al descifrarlos, parecían sacudir los cimientos de nuestra comprensión del mundo maya. Mientras el espejo de obsidiana era retirado con sumo cuidado, el silencio en la cámara funeraria parecía hacerse más denso. No era solo la humedad milenaria atrapada en esas piedras, sino la sensación casi física de que las paredes observaban, porque estaban vivas. Cubiertas en cada centímetro por inscripciones, no eran simples relieves,
sino un sistema narrativo que parecía expandirse como una red infinita de símbolos. Los glifos no contaban las genealogías reales ni los mitos tradicionales que los arqueólogos estaban acostumbrados a descifrar en templos y estelas. Aquí hablaban de otra cosa. Entre los patrones tallados surgían diagramas, fórmulas geométricas, cuentas astronómicas y frases que parecían dirigidas no al pueblo, sino a un círculo muy reducido de iniciados. Una escritura secreta, una lengua reservada para los que custodiaban misterios. Uno de los fragmentos más inquietantes apareció en la pared norte. Mostraba un calendario, pero no el Tzolk'in ni el Hab conocidos, sino uno mucho más complejo. Sus ciclos se extendían miles de años hacia adelante, abarcando no solo épocas históricas, sino eras completas de la humanidad. En los márgenes de este calendario se repetía una frase: cuando el cielo vuelva a oscurecerse. Los epigrafistas no lograban ponerse de acuerdo. Era una referencia a un eclipse, a un cataclismo o a un ciclo de destrucción y renacimiento. Pero lo más perturbador no era el mensaje, sino el eco que lo acompañaba. Porque cuando un arqueólogo leyó en voz alta aquellas palabras, la cámara respondió. Un murmullo profundo se propagó por las piedras, como si los glifos hubieran sido diseñados para activar una resonancia al pronunciarse. No era imaginación. Los expertos en acústica comprobaron que ciertas frases grabadas en las paredes estaban acompañadas de cavidades que amplificaban el sonido humano. En otras palabras, los mayas habían creado una escritura que no solo se leía con los ojos, sino con la voz. Una escritura diseñada para hablar por sí misma. Esa revelación cambió el enfoque de la expedición. Ya no estaban solo frente a un archivo de piedra, sino ante un teatro ritual de conocimientos. Cada muro era una especie de libro vivo que reaccionaba al sonido, a la presencia humana, quizás incluso a la luz. Era un código tridimensional, imposible de entender con los parámetros modernos de lectura. Los arqueólogos comenzaron a sospechar que la cámara funeraria no se construyó únicamente para albergar a un difunto, sino para funcionar como un mecanismo en sí misma. Un espacio diseñado para activar memorias, resonancias y mensajes ocultos a través de rituales que combinaban canto, luz y movimiento. La doctora Vázquez lo resumió con una frase que estremeció al equipo. Esto no es una tumba, es una máquina de conocimiento enterrada en piedra. En ese instante quedó claro que estaban entrando en un terreno donde la arqueología convencional se volvía insuficiente. Los muros de la tumba no solo susurraban historias antiguas, estaban esperando a que alguien, después de más de 1000 años, volviera a escucharlas. La tensión en la cámara funeraria alcanzaba su punto máximo cuando, tras horas de trabajo meticuloso, los arqueólogos limpiaron la última sección de muro cubierta de depósitos minerales. Lo que apareció ante ellos no era una escena ritual, ni un relato mitológico. Era algo infinitamente más preciso, un mapa. Tallado con una exactitud que parecía imposible para su tiempo, el muro mostraba constelaciones enteras, líneas que conectaban estrellas y puntos luminosos grabados en relieve. Bajo la luz de las lámparas modernas, las figuras celestes parecían cobrar vida. Había representaciones claras de la Vía Láctea, de Orión y de las Pléyades, pero también otras configuraciones que no coincidían con los catálogos modernos, hasta que un astrónomo del equipo reconoció la lógica. No eran constelaciones decorativas, eran posiciones astronómicas fijadas en un momento específico del pasado. Los cálculos preliminares fueron demoledores. Aquel mapa representaba el cielo tal como habría sido visible desde la selva de Chiapas hace más de 1000 años, pero con una precisión que rivalizaba con los modelos digitales actuales. Lo más perturbador era que no se limitaba a representar el presente de los mayas. Incluía movimientos planetarios proyectados hacia el futuro, predicciones astronómicas que se extendían milenios adelante. En la base del grabado, un conjunto de glifos parecía describir eclipses solares y lunares. Los epigrafistas confirmaron lo impensable. Varias de esas predicciones coincidían con eclipses registrados en la historia moderna. Era como si la tumba guardara un calendario cósmico de largo alcance, un archivo de los cielos que trascendía la vida humana. Los arqueólogos se quedaron inmóviles frente a aquella pared. No estaban ante un simple testimonio religioso. Estaban frente a un observatorio petrificado, un registro milimétrico de los movimientos del cosmos, encerrado en una tumba durante más de un milenio. Pero había algo más. En el centro del mapa estelar, tallado con un detalle que erizaba la piel, aparecía una figura circular rodeada de símbolos de fuego. No representaba ninguna constelación conocida. Al pie de este círculo, un glifo advertía: cuando regrese la sombra ardiente, el guardián despertará. El silencio en la cámara fue absoluto.
Nadie se atrevió a interpretarlo en voz alta, pero todos pensaron lo mismo. Aquello no era solo astronomía, era profecía, una predicción de fenómenos cósmicos aún por suceder, vinculada directamente con la figura enterrada en ese sarcófago. El guardián de los caminos ocultos no era únicamente un líder o sacerdote. Era el depositario de un conocimiento que desafiaba nuestra comprensión del tiempo, la ciencia y la historia. En ese momento el aire pareció volverse más denso, como si las piedras hubieran esperado siglos para que alguien descifrara ese mensaje, y como si al hacerlo hubieran desatado algo que debía permanecer en silencio. Cuando la conmoción inicial por el mapa estelar comenzó a disiparse, el equipo regresó a las ofrendas depositadas junto al sarcófago. Entre máscaras de jade y cuchillos de obsidiana, los arqueólogos encontraron objetos mucho más humildes pero enigmáticos. Vasijas selladas con resina, intactas desde hacía más de 1000 años. Abrirlas fue una operación delicada, casi ritual, como si al destaparlas se liberara algo que había permanecido en espera durante siglos. El contenido sorprendió a todos. En el interior no había joyas ni piedras preciosas, sino semillas. Algunas eran de maíz, perfectamente conservadas gracias al microclima de la cámara. Otras, más pequeñas y oscuras, no correspondían a ninguna especie conocida en la región. El análisis posterior revelaría que varias de esas semillas poseían propiedades alucinógenas, utilizadas en rituales chamánicos para alcanzar estados alterados de conciencia. No eran simples granos. Eran llaves hacia otras realidades, depositadas junto al guardián para que su espíritu pudiera continuar el viaje más allá de la muerte. Lo más extraño, sin embargo, fue una vasija en particular. Dentro de ella había un polvo fino, de tonalidad dorada, que bajo la luz artificial parecía emitir un leve resplandor. Durante un instante, los investigadores pensaron que se trataba de un efecto óptico. Pero no, el polvo brillaba de manera natural. Tras los análisis preliminares, surgió la hipótesis de que contenía mica molida, un mineral que los mayas usaban en rituales para simbolizar la luz de las estrellas. Era como si aquella vasija encapsulara un fragmento del firmamento, entregado al guardián como ofrenda para su viaje eterno. El simbolismo era poderoso: semillas para renacer, polvo estelar para iluminar el camino. El entierro no era solo un adiós, era la puesta en marcha de un mecanismo espiritual cuidadosamente diseñado, una coreografía entre lo humano y lo cósmico. Mientras los arqueólogos observaban aquellos restos, comprendieron algo perturbador. Cada objeto parecía estar calculado con una intención precisa. No eran reliquias acumuladas sin orden, eran piezas de un rompecabezas, eslabones de una cadena que unía la tierra, la vida y el universo. Una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué conocimiento guardaba aquel pueblo para preparar un entierro que trascendía lo humano, que intentaba conectar la muerte con las estrellas? La selva permanecía muda allá arriba, mientras en la penumbra de la tumba las semillas y el polvo dorado parecían murmurar una verdad antigua, que el guardián no había sido enterrado para descansar, sino para seguir caminando incluso después de cruzar el umbral de la muerte. Finalmente, llegó el momento de examinar los restos humanos. La tapa del sarcófago, pesada y sellada con resina, fue retirada con sumo cuidado. Lo que apareció ante los arqueólogos fue asombroso. Un esqueleto en estado de conservación casi milagroso, con los huesos firmes y articulaciones completas, como si el tiempo hubiera decidido ignorarlo. El guardián era un hombre de mediana edad, de complexión robusta, pero no exageradamente musculosa. Los estudios preliminares revelaron que su dieta había sido excepcionalmente rica y variada. Mientras la mayoría de la población maya del periodo enfrentaba carencias nutricionales y enfermedades frecuentes, él había tenido acceso a alimentos selectos y cuidados médicos avanzados, quizás reservados a él por su estatus singular. Los dientes del individuo contenían incrustaciones de jade y obsidiana, formando patrones geométricos complejos que no se habían visto antes. Los expertos concluyeron que no se trataba solo de ornamentación. Cada patrón parecía un símbolo ceremonial, un código que tal vez se relacionaba con los conocimientos que custodiaba en vida. Su ajuar funerario ya descrito incluía máscaras, collares de jade, objetos de obsidiana, polvo estelar y semillas especiales, todos dispuestos con un orden meticuloso, como si cada elemento formara parte de un ritual destinado a prolongar su influencia más allá de la muerte. Pero lo que realmente dejó sin aliento al equipo fue la coherencia de todo el conjunto. La posición del cuerpo, los objetos, las inscripciones en las paredes, el mapa estelar, las propiedades acústicas de la cámara, todo parecía formar un único mensaje, cuidadosamente diseñado. Era como si los antiguos mayas hubieran querido garantizar que su guardián permaneciera vivo, no en carne, sino en conocimiento y símbolo. Al salir de la tumba, la selva parecía diferente.
La luz filtrándose entre los árboles, los sonidos de los animales, el aroma húmedo de la tierra, todo adquiría un nuevo significado. Ese descubrimiento no era solo arqueología. Era un puente hacia una civilización que había alcanzado un nivel de sofisticación y comprensión del mundo que desafiaba nuestra percepción moderna. Cada objeto, cada glifo, cada detalle de la tumba hablaba de un pueblo que había aprendido a unir la vida, la muerte, la ciencia y la espiritualidad en un mismo lenguaje. El guardián de los caminos ocultos no era solo un individuo, sino un símbolo de una visión del mundo que sigue resonando siglos después. Mientras los investigadores sellaban cuidadosamente la tumba para continuar los estudios, quedó claro que este hallazgo cambiaría la manera en que entendemos a los mayas. Su conocimiento astronómico, su manejo del tiempo, su cuidado con los rituales y la precisión de su simbolismo revelan que los antiguos mayas no solo construían ciudades, construían universos. La selva de Chiapas guarda todavía secretos insondables, y esta tumba nos recuerda que la historia no siempre se revela al primer vistazo. Cada descubrimiento es una invitación a escuchar, a observar, a aprender, y sobre todo a respetar la inteligencia y la visión de quienes nos precedieron. En lo profundo de esa selva, bajo la sombra de árboles centenarios, un guardián sigue caminando silencioso, esperando que alguien vuelva a descifrar sus caminos ocultos. Y mientras lo hacemos, comprendemos que cada secreto descubierto no solo nos habla de los mayas, sino de nuestra propia capacidad de asombro y curiosidad frente al pasado.